Cuando hablamos de los logros históricos de la humanidad, nuestros pensamientos nos llevan a menudo a maravillas arquitectónicas, monumentos majestuosos, templos antiguos. Pero más allá de grandiosos palacios y estatuas, hay soluciones de ingeniería a gran escala que cambian la vida de las personas y la forma de ciudades enteras para siempre. Algunos son tan ambiciosos que la mera mención de cifras colosales corta la respiración. Prepárese para un viaje por las mayores maravillas infraestructurales de nuestro planeta. Aquí, cada nombre suena como un reto y un testimonio de la indomable sed de progreso. Los proyectos de los que vamos a hablar pertenecen a épocas y continentes diferentes, pero cada uno de ellos esconde toneladas de pensamiento ingenieril, sumas inimaginables de inversiones y miles de manos trabajando en aras de una idea grandiosa. Muchos de ellos cambiaron no solo los paisajes, sino también la conciencia de la gente, aportando nuevas normas y un horizonte de posibilidades a la vida ordinaria. Póngase cómodo, porque le esperan historias increíbles de cómo los humanos han conseguido domar los elementos, cruzar los mares e incluso llegar al espacio para construir allí un símbolo de la unidad de la civilización. El top 10 de los proyectos de infraestructuras más caros de la historia de la humanidad comienza con un lugar donde la arena y el mar se han transformado en una auténtica obra maestra arquitectónica. Una ciudad en el desierto decidió un día poner freno al océano y crear lo que antes solo se hablaba en las novelas fantásticas: un archipiélago artificial de arena. Las Palm Islands se han convertido en un símbolo de lujo, la ambición y la prosperidad financiera de Dubái, valorada en $12,000 millones. Empezó con la idea de ampliar la línea costera, pero al final el proyecto adquirió una escala digna de los cuentos orientales. Cuando uno mira las fotos de estos gráciles contornos, realmente siente como si alguien hubiera aprendido a dibujar patrones en la superficie del mar con un bolígrafo. Para dar forma de palmera a las islas, miles de trabajadores y una potente maquinaria transportaron millones de metros cúbicos de arena y piedra. Los constructores utilizaron barcazas especiales y sistemas de geonavegación para colocar cada rama milímetro a milímetro. Los cimientos eran un macizo rocoso natural, protegido de la erosión por espigones especialmente construidos. En un momento dado, el proyecto parecía casi imposible. Había que negociar con el mar, construir una infraestructura sólida en un lecho marino inestable y tener en cuenta el impacto de las tormentas. Sin embargo, hoy en día, cualquier turista puede conducir por el cruce de carreteras Palma-Jumeirah o disfrutar de las vistas panorámicas desde los rascacielos que se han convertido aquí en un paisaje familiar. Las Islas Palm no son meros montículos de arena, sino todo un mundo con su propio ecosistema y una elaborada red de carreteras, puentes y comunicaciones. Cada parcela se preparó para futuros hoteles de lujo, restaurantes y villas. Por supuesto, también hay problemas. Los ecologistas han comentado en repetidas ocasiones los posibles efectos sobre la vida marina, y el mantenimiento de las costas requiere enormes esfuerzos e inversiones. Pero Dubái sigue desarrollando activamente su archipiélago de ensueño, y los veraneantes traen vívidas fotos y recuerdos de playas paradisíacas, donde cada rincón se inspira en ideas de diseño supermoderno. La misión de las Palm Islands es poner de relieve que, en el siglo XXI, la inteligencia humana y la tecnología pueden crear algo comparable a las maravillas de la naturaleza. El mar solía ser un obstáculo insalvable, pero ahora se ha convertido en un lienzo para las construcciones más atrevidas. Así nació una infraestructura a gran escala de categoría mundial, que se ha convertido en una especie de tarjeta de visita de los EAU, y en la prueba de que una imaginación desbordante a veces puede hacer maravillas en la confluencia de posibilidades financieras ilimitadas y conocimientos de ingeniería. Continuamos nuestra odisea hacia China, donde en 2018 se inauguró el puente marítimo más largo del planeta. Su longitud, junto con los túneles submarinos y los caballetes, supera los 55 kilómetros. La idea de conectar Hong Kong, Zhuhai y Macao mediante un único corredor de transporte nació del deseo de reducir las horas de viaje. Antes había que recurrir a los transbordadores, pero ahora el trayecto dura solo media hora. Cuando se ven fotos de esta estructura que se extiende sobre la brillante superficie del agua, cuesta creer que la gente consiguiera construir algo así, teniendo en cuenta las mareas, las corrientes y las diferencias de profundidad.
Ni siquiera el viento, que a menudo alcanza fuerza de vendaval en el mar de China Meridional, fue un obstáculo. El proyecto requirió miles de toneladas de acero y hormigón de alta resistencia. Los arquitectos se enfrentaron a innumerables retos. El mar exigía tener en cuenta los riesgos sísmicos, la coordinación con las rutas marítimas y la creación de islas artificiales para los intercambiadores. Antaño este proyecto parecía inviable, pero hoy cualquiera puede dar un paseo por esta ruta única, admirando el panorama donde los rascacielos de Hong Kong son sustituidos por los verdes paisajes costeros de Macao. Simbólicamente, el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao demuestra que el tiempo y la distancia son cada vez más maleables. Además, en términos de estrategia económica, une las zonas industriales y turísticas más importantes, garantizando la circulación casi continua de mercancías y pasajeros. Los esfuerzos dieron sus frutos. Ahora el ramal de tránsito permite a las regiones cooperar aún más estrechamente, desarrollar proyectos empresariales y atraer a multitud de turistas. El puente es un logro de ingeniería y político, ya que refuerza simultáneamente los lazos entre tres territorios que forman parte del sistema administrativo chino, pero tienen estatus especiales. También hay críticos. Algunos señalan que el coste de construcción de $20,000 millones es demasiado elevado para proyectos de esta clase. Otros señalan la complejidad de los trámites fronterizos y la necesidad de nuevas carreteras para un servicio completo. Pero, de alguna manera, Hong Kong-Zhuhai-Macao fue otro recordatorio. Si hay voluntad política y recursos económicos, la gente puede conectar literalmente orillas separadas por el mar y dar al mundo un edificio colosal de escala asombrosa. Tendemos a aferrarnos a la palabra túnel en el contexto del paso por montañas o vías subterráneas en las ciudades. Pero cuando se trata del Canal de la Mancha, la imaginación evoca inmediatamente algo de época. No es solo una franja de tierra, sino todo un estrecho que ha actuado históricamente como escudo de agua entre Gran Bretaña y la Europa continental. Durante siglos, los ingleses han comerciado con el resto del mundo por barco o avión. Sin embargo, a finales del siglo XX surgió una nueva idea: construir un corredor ferroviario de 50 kilómetros bajo el lecho marino, 39 de ellos directamente bajo el agua. El escepticismo era enorme. El estrecho se caracterizaba por suelos fluidos y la actividad tectónica no era fácil. Pero se había construido una serie de túneles, 2 principales y uno de servicio, utilizando cientos de máquinas perforadoras e incontables toneladas de hormigón y barras de refuerzo. Los trabajadores trabajaron en condiciones extremadamente difíciles, bajando los escudos de los túneles a grandes profundidades. Para evitar que las bóvedas se derrumbaran, se necesitaron equipos especiales para las rocas deleznables. Además, se realizaron continuas pruebas de estanqueidad. El caprichoso agua de mar intentaba filtrarse. Todo ello repercutió en el presupuesto, que aumentó considerablemente con respecto a las estimaciones iniciales, convirtiendo el túnel bajo el Canal de la Mancha en uno de los proyectos de infraestructura más caros, con $22,500 millones. Pero hoy, los trenes de alta velocidad Eurostar o los trenes de mercancías pasan por debajo del estrecho en cuestión de minutos, uniendo Londres con París y Bruselas. Donde antes se pasaban días viajando, ahora solo se tarda un par de horas en llegar al otro lado del estrecho. El túnel bajo el Canal de la Mancha es un ejemplo perfecto de cómo la ingeniería humana puede superar enormes obstáculos de agua. El mito del aislamiento inquebrantable de las Islas Británicas ha pasado a la historia, y el propio túnel se ha convertido en un símbolo de la integración europea y en el fruto del éxito de la cooperación entre varios países. Sí, a muchos les parece que las sumas y complejidades eran excesivas, pero esta estructura ha demostrado continuamente su valía, proporcionando un flujo diario de pasajeros y mercancías. El séptimo puesto de nuestra clasificación lo ocupa un ejemplo de Estados Unidos, donde la palabra túnel ha adquirido una escala sin precedentes. En Boston, una de las ciudades más antiguas del país, el centro histórico siempre ha sufrido atascos perpetuos y un desarrollo caótico. Para descongestionar el tráfico, las autoridades lanzaron el megaproyecto Central Artery, popularmente conocido simplemente como Big Dig. La idea era ocultar bajo tierra algunas de las congestionadas autopistas y transformar el espacio urbano. Las obras empezaron en 1991
y se prolongaron durante década y media. Los constructores tuvieron que conciliar calles estrechas, barrios antiguos y un tráfico cada vez más intenso. El proyecto se convirtió en un auténtico laberinto de intercambiadores y salidas subterráneas que se tendieron literalmente bajo calles en funcionamiento sin detener la vida cotidiana de la ciudad. Tuvimos que escalonar tramos, cerrar carriles, perforar en profundidad y, al mismo tiempo, tener en cuenta el patrimonio histórico para no dañar los cimientos de los edificios. Todo ello provocó un aumento espectacular del presupuesto, que finalmente superó los 23.000 millones de dólares, muy por encima de las estimaciones iniciales. Big Dig dio a la ciudad un centro más espacioso, redujo la congestión y abrió vistas al hermoso paseo marítimo. Antes del proyecto, había ruidosos pasos elevados que oscurecían el panorama. Ahora, en lugar de ellos, hay parques y plazas bien mantenidos donde los ciudadanos van a pasear y de picnic. Pero las opiniones sobre la mega construcción están divididas. Algunos consideran el Big Dig una gran victoria del urbanismo en Estados Unidos, mientras que otros señalan escándalos de corrupción, fallos de ingeniería y sobrecostes astronómicos. En algunos momentos, el proyecto se convirtió en un proverbio. Se bromeaba diciendo que Boston tragaba dinero como un abismo sin fondo. Pero conviene reconocer que, a pesar de muchas enfermedades del crecimiento, el Big Dig ha influido notablemente en el desarrollo infraestructural de la ciudad. Las nuevas autopistas subterráneas han minimizado los atascos y ordenado la superficie, añadiendo verdor y aire a la ciudad. Se ha convertido en una metrópolis moderna, donde el entorno histórico se entrelaza con tecnologías avanzadas de construcción de carreteras. Después de todo, la mera escala de este proyecto, ocultar una autopista de varios carriles bajo un denso desarrollo, ya dice mucho de hasta dónde puede llegar la gente cuando una ciudad está asfixiada por el tráfico y busca una forma de respirar aire fresco. Trasladémonos a Japón, donde la combinación de tradición y alta tecnología no deja de sorprender al mundo. Cuando la región de Osaka se planteó la construcción de un nuevo aeropuerto internacional, la disyuntiva era dónde encontrar exactamente un terreno adecuado en una zona densamente poblada. La decisión fue tan audaz que algunos no pudieron creerla durante mucho tiempo. El aeropuerto se construiría en medio de la bahía de Osaka, en una isla artificial. Frente a las profundidades del mar y los frecuentes tifones, las oficinas de ingeniería asumieron la ingente tarea de crear una gigantesca plataforma diseñada para el despegue y aterrizaje de enormes aviones de pasajeros. Los constructores hincaban pilotes, vertían y compactaban la tierra para crear una isla completa. La construcción incluyó materiales duraderos para resistir el movimiento del suelo y la erosión. El estudio de arquitectura dirigido por Renzo Piano diseñó las formas fluidas del edificio terminal para hacer frente a las potentes corrientes de aire. La inauguración de Kansai en 1994 fue toda una sensación. Además, el aeropuerto cuenta con una impresionante longitud de pista, capaz de albergar los mayores aviones de pasajeros y enviarlos por todo el mundo. Sin embargo, era solo el principio. Con el tiempo, empezaron a surgir problemas. La isla se hundía lentamente por su propio peso, lo que obligaba a vigilar y corregir constantemente los niveles. Las tormentas y los vientos de la región también nos mantuvieron alerta. Pero Japón no es famoso por su diligencia en las soluciones técnicas en vano. Se aplicaron muchas tecnologías innovadoras para evitar una catástrofe y mantener estable la isla. Gracias a medidas constantes, el aeropuerto sigue funcionando, recibiendo millones de pasajeros cada año. Por ella circulan trenes de alta velocidad, y las ventanas panorámicas de la terminal permiten contemplar la aproximación o salida de aviones, como si formara parte de una representación espectacular. Kansai se ha convertido no solo en un centro de transporte, sino en un símbolo del poder de la ingeniería japonesa y de su enfoque científico y tecnológico para resolver los retos mundiales. Demuestra que incluso en condiciones geográficas difíciles, con persistencia e ideas audaces, es posible hacer crecer una obra maestra en pleno océano. El presupuesto total de más de 29.000 millones de dólares habla por sí solo. Había nacido otra joya de la aviación, que hacía historia como el primer aeropuerto de pleno derecho, construido íntegramente en una isla artificial. Quinto lugar, y nos encontramos de nuevo en China, donde la gente parece estar familiarizada con el arte de las presas desde hace siglos. Sin embargo,
hay un proyecto de construcción en el río Yangtze que ha eclipsado todo lo anterior. La grandiosa presa, reconocida más tarde como la mayor central hidroeléctrica del planeta, era la respuesta a dos problemas perennes: cómo proteger el curso bajo del río de inundaciones catastróficas y suministrar al país cantidades colosales de energía. El proyecto de la presa de las Tres Montañas fue inicialmente motivo de debate. Por un lado, China se enfrentaba a la urgente tarea de tomar el control del Yangtze, que se desbordaba cada año, causando tragedia y destrucción. Por otra parte, la construcción de una presa de este tipo exigía el desplazamiento de millones de personas, la inundación de vastas zonas, el desplazamiento de monumentos históricos y la alteración del ecosistema. El Estado asumió resueltamente la causa. Miles de ingenieros, geólogos y ecologistas participaron en los cálculos a gran escala, y cientos de miles de obreros trabajaron en la construcción en distintos periodos, y el coste total se estima en 31.000 millones de dólares. La presa tiene más de 2 kilómetros de longitud y más de 180 metros de altura. Contemplando estos gigantescos muros de hormigón y metal, resulta difícil imaginar que este espacio fuera antaño un cauce ordinario. El resultado es un embalse gigantesco, y la central eléctrica de la presa genera una enorme cantidad de energía que abastece a varias regiones importantes de China. En algunos años, la capacidad total puede compararse a la de varias docenas de unidades nucleares. Con el proyecto llegaron los retos. El cambio de los ecosistemas y la creciente presión del agua aumentaron los riesgos de desprendimientos y erosión de las riberas. Las aguas han ocultado algunos de los paisajes naturales y yacimientos arqueológicos, incluidas las hermosas gargantas famosas en los folletos turísticos. Pero ahora la navegación es más fácil. Los barcos suben y bajan por esclusas gigantes. El gobierno chino promociona el proyecto de las Tres Montañas como prueba de que el país es capaz de resolver enormes problemas en el menor tiempo posible. Hoy la presa suscita valoraciones contradictorias. Muchos aplauden la asombrosa cantidad de energía producida y el control de las inundaciones, mientras que los ecologistas hacen sonar la alarma, señalando los efectos irreversibles sobre la naturaleza. Sea como fuere, Tres Montañas se ha convertido en un símbolo de progreso y de gran ambición cuando todo un río queda bajo el control de una presa, demostrando más que claramente la capacidad de la humanidad para influir en las mayores vías fluviales del planeta. El cuarto puesto de nuestra clasificación lo ocupa de nuevo un proyecto de Emiratos Árabes Unidos, donde no faltan megaproyectos de construcción que reflejan las increíbles posibilidades de la ciudad más lujosa de Oriente Próximo. Dubailand, concebido como el mayor complejo de ocio del mundo, se ha convertido en un reino de parques temáticos, hoteles, zonas residenciales y centros comerciales. Se basa en la ambición de superar todos los análogos, creando un espacio al que los turistas acuden en busca de experiencias extraordinarias. En el momento de su concepción, el proyecto podía presumir de su envergadura. Disneylandia, en Estados Unidos, parecía un parque pequeño comparado con las ambiciones de Dubái, ya que en las zonas previstas para Dubailand cabían ciudades enteras. Debería incluir desde atracciones y parques acuáticos hasta villas de lujo y complejos comerciales. Este enfoque pretende reforzar aún más la reputación del Emirato como capital del turismo mundial. El Emirato siempre ha apostado por el lujo y los huéspedes sorpresa, y Dubailand se ha convertido en una continuación de esta idea. Los trabajos de construcción estaban y siguen estando en marcha, a pesar de las crisis mundiales que han hecho ajustes, congelando o reiniciando partes del proyecto. Famosas empresas mundiales especializadas en entretenimiento participaron en la creación de muchas zonas. La magnitud de las inversiones es impresionante. Supera los 76.000 millones de dólares. Como resultado, además de los parques temáticos, ha aparecido una gigantesca infraestructura: carreteras, redes eléctricas, suministro de agua y zonas comerciales. Una ciudad dentro de otra ciudad, donde en un momento puedes montarte en un tobogán a la altura de un rascacielos y unos minutos después encontrarte en un tranquilo campo de golf con vistas panorámicas. Al mismo tiempo, empresarios y funcionarios locales apuestan no solo por el ocio, sino también por proyectos residenciales. Quienes lo deseen pueden comprar apartamentos o villas rodeados de hermosas zonas ajardinadas
y todo tipo de servicios, desde gimnasios a colegios internacionales. Sin embargo, una idea tan ambiciosa plantea interrogantes. ¿Cuánto durará el interés por este tipo de ocio? ¿No se convertirán algunas de las grandes instalaciones en ciudades fantasma? Ante estas dudas, Dubái sigue desarrollando el turismo y confirma su estatus de ciudad del futuro. Y cuando se trata de tecnología y delicias arquitectónicas, las autoridades y los promotores no escatiman en aplicar ideas cada vez más atrevidas. Así pues, Dubailand actúa como una especie de escaparate para ver hasta dónde puede llegar la urbanización moderna y cómo la ingeniería y las grandes inversiones están dando forma a un nuevo entorno, como si se tratara de un fantástico oasis aparecido en medio del desierto. Demuestra claramente que Dubái está a la altura de los proyectos más aventureros del planeta en su búsqueda de grandiosidad y que es poco probable que se duerma en los laureles. Los 3 primeros puestos los abre Arabia Saudí, famosa desde hace tiempo por sus planes para diversificar su economía y que quiere dejar de depender únicamente de los ingresos del petróleo. Un paso llamativo en esta dirección es la construcción de una gigantesca ciudad económica bautizada en honor del rey Abdullah. Esta nueva metrópolis está llamada a convertirse en un imán para la inversión, la innovación y el turismo, y a transformar las desiertas extensiones de la costa del Mar Rojo en una próspera metrópolis internacional. Cuando se anunció el proyecto, las cifras sonaban asombrosas incluso para los estándares de la región. 86.000 millones de dólares de inversión. La ciudad económica Rey Abdullah albergará zonas industriales de alta tecnología, puertos, campus universitarios, complejos turísticos y hoteles. Todo ello en un moderno casco urbano, con amplias avenidas, parques ajardinados y elaborados barrios residenciales. Los ideólogos del concepto están convencidos de que la nueva ciudad será una embajadora del futuro para Arabia Saudí, que ya está en vías de transformación social y económica. La arquitectura y el trazado de la ciudad económica Rey Abdullah se inspiran en algunos de los planes urbanísticos más innovadores del mundo. Según el plan, se hará especial hincapié en el desarrollo sostenible, las normas medioambientales y la infraestructura digital, redes de energía inteligentes, sistemas de reciclaje, autopistas con control de tráfico automatizado. Se espera que la propia ciudad pueda albergar y emplear a millones de personas, incluidos profesionales altamente cualificados de diversos países. Para ello se están creando escuelas, universidades de categoría mundial y centros culturales y de ocio, porque sin esto es imposible atraer y retener el talento. Los retos, por supuesto, son inmensos. El sol abrasador del desierto, la falta de agua, la necesidad de importar la mayoría de los materiales de construcción, todo lo cual encarece los costes. Pero el reino depende de los recursos petrolíferos y quiere demostrar al mundo que es capaz de llevar a cabo reformas a gran escala. Al mismo tiempo, las autoridades están introduciendo programas destinados a facilitar la actividad de las empresas extranjeras e incentivar la creación de empresas. Como resultado, la ciudad económica Rey Abdullah simboliza un nuevo capítulo en la historia de Arabia Saudí. El país se esfuerza por ser competitivo no solo en el mercado del petróleo, sino también en el ámbito de la alta tecnología global, la logística y la educación. La ciudad aún está en construcción, pero los modelos arquitectónicos ya llaman la atención. Relucientes rascacielos, intercambiadores de carreteras de varios niveles, un puerto marítimo con zona de almacenes y complejos hoteleros aparecen entre las arenas. Aunque los ironistas reprochen a las autoridades otro juego de gigantismo, no se puede negar que los esfuerzos son impresionantes. Centrarse en el desarrollo de un clúster de innovación podría convertir a la ciudad económica del rey Abdullah en uno de los centros más importantes de la región, capaz de competir con las conocidas megaciudades de Oriente Medio. Después de ver la Tierra y todos sus megaproyectos, nos transportamos a un lugar donde literalmente no hay fronteras: el espacio. La Estación Espacial Internacional, conocida como ISS, se ha convertido en la cúspide de la cooperación entre las principales naciones espaciales. Este laboratorio orbital, que orbita alrededor de la Tierra a unos 400 kilómetros de altura, es una de las estructuras más caras y complejas jamás creadas por el hombre. Según diversas estimaciones, el coste total de la estación
Su montaje, la entrega de módulos y su mantenimiento supera los 150.000 millones de dólares. La ISS comenzó como una idea de varias agencias espaciales. Cada una aportó su propia tecnología, módulos y conocimientos. El resultado es una gran estación en la que astronautas y cosmonautas viven durante meses realizando experimentos de biología, física, astronomía y medicina en gravedad cero. Cuesta creer que se consiguiera ensamblar una estructura tan voluminosa, cada una de cuyas partes fue llevada a la órbita por cohetes y acoplada en el espacio exterior. Los trabajos llevaban décadas cocinándose a fuego lento, y las expediciones a la estación se habían convertido en rutina en el programa espacial. La ISS no es solo un laboratorio científico, sino también un lugar único de interacción internacional. Mientras en la Tierra los políticos se pelean, los científicos cooperan y comparten recursos y experiencias. En la estación se realizaron experimentos para comprender mejor los efectos de la microgravedad en el cuerpo humano, probar nuevos equipos, cultivar plantas y explorar las posibilidades del espacio profundo. Esta investigación es importante para el futuro de las misiones a la Luna, Marte y la continua expansión de la humanidad en el espacio. Por supuesto, la enorme inversión en la ISS ha sido criticada muchas veces, y algunos cuestionan si tales experimentos merecen la pena. Sin embargo, a lo largo de los años de funcionamiento, la estación no solo ha demostrado su valor científico, sino que también se ha convertido en un símbolo de que las personas son capaces de unirse por grandes objetivos. Cada caminata espacial con éxito, cada nueva serie de experimentos nos recuerda la magnitud del potencial humano. Cuando se observan las fotos de la ISR iluminada por los rayos del sol contra la oscuridad sin fondo del espacio, queda claro. Se trata realmente de uno de los mayores triunfos infraestructurales que no reconocen el marco terrestre habitual. Completamos nuestro viaje a través de históricas obras de construcción, regresando a la Tierra y de vuelta a América. El proyecto de infraestructura más caro es el conocido como Sistema Interestatal de Autopistas, que lleva el nombre del 34º presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower. Su creación se inició en la década de 1950, inspirada en las autopistas alemanas. El presidente, que había visto de primera mano la eficacia de las autopistas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, soñaba con una red unificada de autopistas que pudiera conectar todos los puntos clave de Estados Unidos y garantizar el transporte rápido de mercancías. El plan era grandioso: miles de kilómetros de autopistas, pasos elevados, puentes e intercambiadores ceñirían el país, conectando las metrópolis y el interior rural en una red de transporte. Para los estadounidenses fue algo así como una nueva oleada de exploración de las vastas extensiones. Viajar era ahora más cómodo, y el comercio y la industria recibieron un fuerte impulso para crecer. Los conductores podían viajar de una costa a otra sin apenas frenar en los semáforos. El transporte transcontinental de mercancías alcanzó un nuevo nivel, y las propias ciudades empezaron a expandirse rápidamente a lo largo de cómodos intercambiadores. Por supuesto, la construcción exigió muchos recursos y no estuvo exenta de desafíos. Tuvimos que resolver problemas legales de adquisición de terrenos y demolición de edificios, construir carreteras a través de puertos de montaña, humedales y desiertos. Puentes y túneles crecieron donde nunca antes se había imaginado una autopista. El sistema fue financiado por el gobierno federal y los estados. Se recaudaron impuestos especiales sobre el combustible. Se distribuyeron fondos y los ingenieros y obreros trabajaron durante años para llevar el proyecto a buen puerto. El resultado es la mayor red mundial de carreteras de alta calidad, que ahorra miles de millones de horas de trabajo al año y es la savia de la economía estadounidense. El coste real en términos de dinero moderno se estima en casi $500 millones y sigue mejorando. Nuevos carriles, renovaciones, autopistas de peaje electrónico. El sistema vive y se reconstruye para satisfacer las exigencias del tráfico moderno. Para muchos estados, las autopistas se han convertido en una fuente de desarrollo. Ciudades, empresas y centros logísticos han surgido a lo largo de las carreteras. En la práctica, fue una de las inversiones más eficaces que impulsaron el auge económico. Hoy es difícil imaginar Estados Unidos sin estas carreteras, que se han convertido en un fenómeno cultural.
El cine, la música y la literatura reproducen una y otra vez el romanticismo de un road trip por carreteras interminables. El sistema de autopistas interestatales es la prueba más visible de cómo una infraestructura bien planificada puede dar forma a toda una comunidad, proporcionando nuevos puestos de trabajo, rutas comerciales y una amplia libertad de movimiento personal. El sistema de autopistas interestatales es la prueba más visible de cómo una infraestructura bien planificada puede dar forma a toda una comunidad, proporcionando nuevos puestos de trabajo, rutas comerciales y una amplia libertad de movimiento personal. Vimos que un sueño respaldado por conocimientos y recursos puede trascender cualquier frontera. Estrechos submarinos, desiertos, ríos embravecidos e incluso el espacio exterior. Es asombroso darse cuenta de que en cada piedra o armazón metálico de estos colosales proyectos se cose un trozo de valor humano y fe en el progreso. Y quizá nos aguarden ideas aún más audaces e impresionantes.